¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya tardecita, está a punto de atardecer aquí en la Ciudad de México. De hecho, lo hicimos a esta hora más o menos para que nos tocara un bonito atardecer aquí atrás con la fuente de petróleos atrás. Estamos en la oficina de Tracer. Estamos empezando este webinar sobre Venture Capital que estamos muy contentos en poder hacer junto con los amigos de 500 Startup. El propósito de este webinar, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, es pues, tener una charla y aprender todos juntos sobre el tema, sobre la industria, sobre lo que se está haciendo. Entonces, en esta ocasión tenemos una serie de panelistas donde invitamos a Santiago Zavala. Santiago Zavala es egresado en Ingeniería Mecatrónica por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha pasado los últimos 6 años invirtiendo en startups en Latinoamérica, inicialmente como fundador de Mexican VC y luego como parte de 500 Startup, donde ha realizado más de 100 inversiones en México, acelerando 7 lotes de empresa y conectando muchos emprendedores con mentores, inspiración y modelos a seguir. Te agradezco mucho que nos acompañes, Santiago. Creo que podemos tener una muy buena charla. Absolutamente, muchas gracias por invitarme, Néstor. De hecho, ahí en alguno de los videos que tienen ustedes de 500 decía que tenías más de 10,000 horas de programación. Es correcto. 10,000 horas de programación es bastantito, es casi más de un año seguido. No. Sí, pues es que empecé a programar casi que desde que tengo memoria y toda la década pasada estuve haciendo muchísimo desarrollo. Todavía sigo programando, así trato de encontrar mucho tiempo, a veces los fines de semana, para seguir haciendo algunos proyectos pequeños, pero sí es una de mis pasiones muy fuertes. Muy bien, ahorita ya platicamos a detalle ese tema. Por otro lado, como anfitrión estamos Tracer. Y estoy yo, Ernesto Ramos. Yo soy fundador de Tracer, soy notario público en la ciudad de Torreón, Coahuila, soy maestro en Derecho Comparado por la Universidad de Nueva York, soy candidato a doctor por estudios europeos en la Universidad Complutense de Madrid. He estado durante ya cerca de 20 años llevando a cabo actividades legales, tanto en el ramo corporativo como en el ramo inmobiliario, fusiones y adquisiciones y evidentemente en temas notariales. Está con nosotros María Elena López. María Elena es parte integrante de Tracer desde hace muchos años. Tiene en Tracer más de 8 años. Muchos años en los cuales hemos hecho mucho trabajo juntos y es una abogada muy dedicada, muy técnica y muy capaz. María Elena es licenciada en Derecho con mención honorífica por el TEC, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Actualmente cursa la maestría en Derecho Privado en la Universidad de Anáhuac del Norte y en Tracer trabaja activamente en cuestiones corporativas, en cuestiones inmobiliarias y en cuestiones en general de fusiones y adquisiciones, migratorio. Bienvenida, María Elena, gracias. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con Santiago y contigo, Ernesto. Pues empezamos. Yo quiero, antes de empezar a hacer, les prometo el único comercial que vamos a hacer sobre Tracer, y no es sobre Tracer en particular, sino es sobre Tracer Labs. Tracer Labs es una iniciativa a la cual ustedes pueden accesar en el sitio de Tracer. Ahí tiene una pestaña que dice Tracer Labs, y lo pensamos como se ha dado orgánicamente el movimiento en la página y la generación de contenidos. Pensamos crear un espacio particular donde podamos usarlo como un laboratorio de ideas, un espacio de ideas, un lugar que haya un desarrollo de negocios, un networking conjunto, que podamos aprender a través de casos prácticos con nuestros asistentes, donde podamos tener una lluvia de ideas multidisciplinaria. Entonces eso es Tracer Labs. Este webinar es parte de eso. Si ustedes se meten a la página, ahí pueden ver el archivo de otros webinars que hemos hecho, como el de FinTech Inmobiliario. Ahí hay
distintos documentos en video sobre cuestiones legales. Creemos que es un sitio donde hay contenido de valor, pero principalmente estamos seguros que es un sitio donde con ejercicios como estos y con invitados como Santiago, estamos seguros que se va a ir alimentando cada vez más y se va a hacer un sitio de referencia, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer la invitación a este webinar, al final de cuentas se empezó a registrar distintas personas, y aquí pusimos esto que lo pueden ver ustedes en la pantalla. ¿Quiénes están aquí? Pues miren, aquí está desde portales de contabilidad electrónica, agentes de bienes raíces, el de la Universidad de Texas en Río Grande, los que manejan compañías de social media, algunos fondos de venture capital, hay los que hacen desarrollo de bodegas comerciales, algunos despachos de abogados, las empresas de telecomunicaciones, el Centro de Innovación en Tecnología, la empresa innovadora que automatiza cobranza, el que diseña muebles, la consultora de mejora de procesos, los que hacen crowdfunding de proyectos. Es decir, hay una gran diversidad de empresas, una gran diversidad de nichos, lo cual habla, pues, cómo es nuestro país. Nuestro país es diverso, es pujante y va para adelante. Y el hecho de que tantas personas se hayan metido, tanta diversidad con un tema de Venture Capital, es porque al final de cuentas Venture Capital significa dinero, acceso al dinero, financiamiento, posibilidad de ejecutar cosas con dinero, y ahí hay un factor común, ¿no?, que es el cash flow, que todas las empresas, pues, al final de cuentas tienen esa problemática. Entonces, ya para entrar en materia con Santiago, cuando nosotros hicimos la invitación y en las temáticas que se iban a ver, pusimos un índice. El índice principalmente era profundizar sobre puntos de negociación del emprendedor, cuál es el proceso de armado de los batches de 500 startups, profundizar sobre puntos de negociación del inversor, cómo imaginamos las aceleradoras del futuro, y una sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas ya están abiertas, estamos en Facebook Live, estamos en nuestro sitio en vivo en el portal, ahí vayan poniendo sus respuestas, nos las van a ir pasando, y la intención es que en la medida que en la plática vayan saliendo preguntas o dudas en las cuales coincidimos con las gentes que nos están viendo, pues ahí podemos ir procesándolas, ¿no? Claro. Me gustaría agregar dos cosas muy rápidas antes de que arranquemos. Una es una vez más darle las gracias y de verdad felicitarlos muchísimo por este esfuerzo de hacer Tracer Labs. Creo que es impresionante que gente con su perfil esté generando contenido tan valioso para emprendedores y para todos los que estamos en esta industria, entonces muy bueno de ese lado. Y del otro, más bien también pedirles a todos los que nos están viendo en vivo, para los que nos están viendo en vivo, que lo tuiteen, lo pongan en Facebook ahorita para que todavía podamos llegar todavía a más gente y tengamos más preguntas y la discusión sea muy, muy buena, ¿no? Muy bien, sí, compártanlo, ayúdenos, y pues nos arrancamos. Mira, el primer punto es dónde está la negociación de los emprendedores, pero ¿por qué no hablamos un poco de la industria, del flujo del dinero, de cómo funciona? Aquí tenemos un par de filminas, 1, 2, 3, el ciclo de financiamiento del startup, que yo las voy a ir pasando, pero si te parece bien, Santiago, ¿por qué no nos platicas cómo entraste a esto? ¿Qué te encontraste? ¿Cómo empezaste a entender la industria? ¿Cómo ves la industria? ¿Cuáles son los jugadores? Y a partir de eso empezamos a platicar. Absolutamente. Pues mira, te cuento un poquito mi historia de cómo pasé te platicaba un poco de estar programando y poniendo cosas en internet, a estar de este otro lado de la mesa donde estamos negociando con emprendedores y trayendo recursos, tanto económicos como buenas prácticas, en una etapa muy en específico, ¿no? Yo, como te decía, vengo de estar programando y poniendo cosas en internet desde el 2000. Tuve la fortuna de participar y ayudar a generar varias comunidades muy interesantes alrededor del tema, sobre todo de desarrollo de tecnología, desde el 2007 hasta el 2011. Y en el 2011 como que nos empezamos a preguntar, oye, ¿cómo es que hay tanta gente que tiene las habilidades, la intención de construir cosas tecnológicas realmente disruptivas? Y veíamos a muy pocas personas poniendo eso como una empresa y dedicándose tiempo completo a esa empresa, ¿no? Entonces en el 2011 nos empezamos a preguntar, oye, ¿qué es lo que se necesita para hacer eso? ¿Por qué la gente no lo está haciendo? Y nos dimos cuenta que pues había una serie de retos muy fuertes, ¿no? No había una costumbre muy
tradicional de pedirle a tus amigos o familiares o gente con la que has trabajado que pueda invertir en tu empresa en una etapa temprana. No existían fondos o aceleradoras que pudieran invertir en esa misma etapa, pero tampoco veíamos fondos que invirtieran en las siguientes etapas. Entonces, incluso la gente que podía quizá estar en una posición de ahorrar o autofinanciarse con una tarjeta de crédito o hasta con un crédito, que no le recomendaría a nadie, pues tampoco lo hacía porque decía, oye, ¿cuál es la siguiente etapa? Y a la par tampoco había muchos casos de éxito, ¿no? Entonces, lo interesante es como en estos últimos 6 años hemos visto que eso ha cambiado radicalmente, ¿no? Nosotros empezamos un fondo en 2011 que se llamaba Mexican VC, al mismo tiempo empezó Wayra, hubo varias personas alrededor de Venture Institute que empezaron a hacer temas muy interesantes, empezamos a ver cómo algunos de las redes de ángeles se volvieron un poco más formales, incluso detonando algunos fondos como Angel Ventures. Y a la larga como que de repente empezamos a ver a gente de private equity, algunos otros grupos empezar a formar fondos, y hoy estamos parados en una industria donde creo que, pues me atrevería a decir que hay fondos como específicos para algunas industrias, para algunas etapas, vemos a diferentes actores desde academia y gobierno poniendo de su parte, y empezamos también a ver casos de éxito. Entonces, creo que la industria la veo todavía en una etapa que tiene mucho que demostrar, sobre todo en el tema de generar liquidez, todavía de resolver algunos retos que existen todavía para algunas empresas que están empezando a llegar a 50, 100 empleados, pero del otro lado veo una industria increíblemente motivada, como decías ahorita, de avanzar y de construir algo impresionante para el país. Entonces, y sobre todo cuando volteamos a ver que hace 6 años no existía mucho, ¿no? Entonces ahora sí, quizá con ese contexto podemos hablar un poquito de lo que decías de cómo el flujo del dinero, ¿no? O sea, lo que estamos viendo ahorita es un cambio muy grande en el costo de crear una empresa, ¿no? Quizá hace 20 años, pues, tú querías tener una empresa que pudiera tener un impacto regional o nacional o Latinoamérica, pues hubieras tenido que tener una gran cantidad de recursos para poner franquicias o diferentes sucursales y tener gente y todas estas diferentes oficinas y servicios y como sistemas de comunicación entre todo esto. Y hoy puedes poner un sitio de internet y atacar a todo un mercado, ¿no? Y lo mismo lo vemos con la publicidad. Vemos un cambio muy fuerte entre que antes tenías que quizá usar un canal de televisión o un periódico y tenías que comprar un anuncio que era muy caro porque llega a todo el mundo, y hoy podemos hacer anuncios en Twitter o en Facebook solamente a la audiencia que queremos y hacer experimentos con $5 o $10, ¿no? Entonces, con eso vemos que el costo de hacer una empresa disminuye, pero entonces de alguna manera hay más competencia, porque ahora estás compitiendo con el mismo que quería empezar ese mismo modelo de negocio en otra ciudad, pues lo está empezando también para todo el país. Entonces, lo que te motiva eso es a especializarte, ya sea en dar un servicio que es diferenciado, que tiene una ventaja muy grande para el consumidor, y entonces motiva mucho a la innovación. Entonces, lo interesante de esa situación es que estas empresas, las que ganen, van a ser muy grandes, porque son muy escalables. Y entonces nos motiva a todos los que estamos alrededor de eso, a motivar y ayudar a los emprendedores que están construyendo esas empresas con lo que sea que necesitan, ¿no? En diferentes etapas. Oye, ahorita que salió ahí la palabra escalamiento, Ajá. ¿por qué no? Nada más nos cercioramos que esté ahí en la pantalla la grafiquita esta del ciclo del financiamiento. Bueno, hay dos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa alto potencial de escalamiento? Y al final de cuentas tiene una curva similar a la que tenemos de ciclo de financiamiento del startup. En la primera, ¿qué significa alto potencial de escalamiento? Pues vemos al principio, ¿no? El prototipo, ustedes les llegan como prototipos o ya más avanzados. Cuando empezamos en 2011, que empezamos con Mexican VC, de las 70 empresas que nos llegaron, entrevistamos a 15 y terminamos invirtiendo en 7. Las 7 en las que invertimos tenían un prototipo, no habían llegado al mercado y por lo tanto no tenían clientes. Hoy te diría que tradicionalmente como el 80-90% de las empresas en las que invertimos en la aceleradora tienen ya un prototipo en el mercado, clientes iniciales y muchas veces ya tienen ventas de entre 500 a 5,000, 10,000 dólares al mes. Entonces definitivamente estamos viendo cómo esa línea que tienes donde empieza como que termina la aceleradora y empieza como que la etapa temprana donde tienes VC, vemos cómo es que se empieza como que hacia un poquito a la derecha conforme hay muchos más emprendedores y hay más competencia, ¿no? Sí. Entonces, sí, creo que, o sea, digo, para quizá profundizar un poquito para explicar las etapas de las que estamos viendo aquí, tradicionalmente como que el primer reto que vamos a ver es un equipo que está iniciando y está tratando de definir cuál es el valor que quiere traer a la industria y cuál es la forma en la que trae ese valor a través de un producto o un servicio. Una vez que empezamos a ver que eso está definido, creo que la siguiente etapa es cuando esos prototipos empiezan a convertirse en productos
que pues de alguna manera van a poder servir a muchos clientes, ¿no? O sea, empezamos a ver como una cierta escalabilidad en el sentido más operativo. Y una vez que llegamos a esa etapa, la siguiente etapa que nos va a interesar muchísimo y que es donde empieza un poquito la etapa temprana y esos primeros escalones que tienes, es cuando esta empresa quizá está ofreciendo todos estos servicios o productos en pérdida, ¿no? O sea, nos costó mucho desarrollar esta herramienta, nos cuesta hacer marketing y los clientes nos empiezan a dejar un poquito de dinero, pero todavía ese dinero es menor que el dinero que nos costó toda la inversión que hemos hecho, ¿no? Y entonces empezamos a ver una primera etapa donde empezamos a medir cuánto nos cuesta conseguir un cliente y cuánto valor le podemos sacar a ese cliente. Y en cuanto llegamos a una ecuación positiva en eso es cuando empieza realmente el proceso de escalar, porque es cuando finalmente ya construiste literalmente una máquina de hacer dinero, donde tú puedes gastar $20 en marketing y quizá eso te va a generar $25. Ahora, la razón, y a veces nos lo preguntan mucho, ¿por qué entonces, si ya tienes una máquina de hacer dinero, por qué necesitas inversionistas? Pues porque ese dinero lo haces con un poquito de tiempo, ¿no? O sea, quizá tú necesitas hacer la inversión hoy, te tardas en conseguir ese cliente y luego ese cliente, a través de las diferentes compras que hace contigo, es que termina de darte todo ese dinero. O sea, a veces quizá puedes hacer $25 metiendo 20, pero quizá toma un año. Entonces lo que tú quieres es meter la mayor cantidad de dinero posible ya a esa máquina para después empezar a ver esos resultados, ¿no? Entonces esas son un poquito las diferentes etapas. Bueno, creo que con esta pequeña charla y viendo las filminas que por aquí tenemos y ahorita las podemos volver a repasar en la medida que vayamos avanzando, nos damos cuenta en lo que anda 500 Startup. 500 Startup es una aceleradora creada en Silicon Valley, que hace aproximadamente en el 2013 ellos se vienen para acá a México. ¿Y tú cómo aterrizas con 500? Pues, o sea, la historia es exactamente como una evolución de haber pasado de estar programando y haciendo comunidad. Y entonces nos preguntamos como, oye, ¿cómo puede existir este primer fondo que queríamos empezar, ¿no? Entonces en el 2011 empezamos a preguntarnos, oye, ¿cuál sería la etapa en la que tenemos que invertir? ¿Cuáles son las necesidades que tienen estas empresas? Y levantamos un primer fondo que se llamaba Mexican VC en el 2011. Levantamos más o menos como $210,000. Ahí está la filmina de que empiezas con los hackathons en 2008, 2007, en 2008 empezamos los hackathons. Hacia el 2010 nos empezamos a preguntar, oye, si hay tantas personas que tienen esta capacidad y que de una u otra manera tienen el deseo de estar emprendiendo, ¿por qué no les traemos no solo la inversión, sino también buenas prácticas, ¿no? Entonces en el 2011 levantamos $200,000, invertimos en 7 empresas. Y de esas 7 empresas empezamos a trabajar con ellos durante un programa de 9 meses, todos los días con ellos, ¿no? Y era una excusa, desde nuestro punto de vista, pues de estar más de cerca de esa inversión que acabamos de hacer, pero también una obligación de tratar de generarle valor a esas empresas. Entonces nos sentamos con ellos casi diario a preguntar, oye, ¿qué es lo que hicieron ayer? ¿Qué es lo que van a hacer mañana? ¿Cuál es el reto más grande que tienen? ¿Cómo les podemos traer mentores o contactos que les puedan ayudar? Y al final de ese programa terminamos haciendo un Demo Day en Estados Unidos, donde trajimos a las personas que habían invertido en nosotros y algunos otros amigos y conocidos de la industria a que escucharan de estas empresas y pudiéramos explorar los siguientes pasos. Para hacerte un poquito la etapa, o sea, como que un fast forward de ese primer portafolio, de esas primeras 7 empresas, hoy 5 están muertas o en autopilot, pero es muy poco probable que nos generen retornos. Pero tenemos 2 de esa camada que van muy bien. Una es Yogome, que hacen juegos educativos para niños de primero a tercero de primaria. Son juegos que llevan como buenísima, lo conozco. Sí, muy bueno. Y digo, invertimos cuando eran 2 personas, hoy son 50 personas, acaban de recibir una ronda de $6.6 millones de Seaya Ventures. Y la otra es Conecta, que es un método de pago. También igual, buenísimo. Nos tocó ver toda una evolución, porque cuando entraron con nosotros, ellos eran un listado de empresas. A través de hacer validación con el mercado se dieron cuenta que las empresas lo que querían era vender en línea. Y después de eso se dieron cuenta que vender en línea tenía un problema muy grande, que eran los pagos y los envíos. Terminan haciendo infraestructura muy fuerte de pagos y envíos y hoy se dedican precisamente a pagos, ¿no? Que también el año pasado... Con una competencia feroz también. Una competencia feroz, pero también con aliados muy buenos. El año pasado recibieron una inversión de $6.6 millones de FEMSA y ahora operan un proyecto que se llama Oxxo Pay, con el cual a través de ellos puedes cobrar en efectivo en Oxxo. Algo muy interesante de Conecta, que no sé si sabían, es que precisamente la persona que lo empezó, Cristina Randall, llegó a México a través de un intercambio con el TEC de Monterrey. Y justamente algunas de las primeras líneas de código de Conecta las hizo en un
hackerspace que empezó, que se llamaba Hacker Room, justamente en este edificio. Órale. Entonces, literalmente podríamos decir que en este edificio empezó Conecta. Es curioso. Ya. Pero bueno, cuando en el 2012 nos empezamos a preguntar, oye, deberíamos de hacer más de esto, tratamos de ir a levantar más capital, y la respuesta de nuestros inversionistas en ese momento fue como, ya, a ver, tranquilo, ¿no? O sea, hiciste un primer fondo, invertiste en estas empresas, pero estás haciendo todo esto desde tu casa, no tienes un presupuesto para tener ni un salario, ni un equipo, ni otras cosas, entonces fue un muy buen experimento, un buen emprendimiento también. Pero igual que los emprendimientos tienen etapas, es momento de que entres tú mismo a una siguiente etapa, ¿no? Entonces, el reto era cómo construíamos un fondo que fuera 10 veces más grande, que pudiéramos tener un portafolio más diverso y más recursos también para operar ese fondo. Entonces, nos pusimos la meta de hacer un fondo 10 veces más grande. Terminamos haciéndolo. Luchadores 1, que fue el siguiente fondo que hicimos, fue un fondo de $3.2 millones que invertimos en 79 empresas. Esto ya fue con 500. Eso ya fue con 500, porque ahí el reto fue, si pueden animarse a hacerlo 10 veces más grande, lo hacemos y lo hacemos juntos. Y fue cuando nos unimos a 500, ellos ponen un porcentaje del capital, pero después levantamos todo lo demás de capital mexicano. Mira, por ahí tenemos en la pantalla las distintas empresas donde han invertido. Coincide justo este webinar y este tiempo con el hecho de que 500 está ahorita en proceso de armar el batch número 8. Es correcto. Eso quiere decir que desde el 2013, en aproximadamente 5 años, 4 años, llevan 7 batches. O sea, están haciendo aproximadamente uno cada 6 meses. Sí, exacto. Hacemos 2 al año. 2 al año. Nos toma más o menos como 2 meses encontrar las empresas y luego nos echamos 4 meses, que es el programa. Entonces, justo ahorita tenemos abierta la convocatoria. Si la gente entra a 500latam.co, puede ver todos los términos y condiciones, puede ver las preguntas que les hacemos y pueden aplicar. Normalmente, después de la aplicación hay una serie de entrevistas y al final tomamos algunas empresas. Y como dices, justo ayer, viendo, perdón que te interrumpa, dime. El día de ayer que estuvimos en una plática con Santiago, nos enseñaba una gráfica donde se veía el número de aplicaciones que recibieron o que han ido recibiendo en los distintos años donde han tenido abiertos los batches, y realmente la curva se ve ascendente en cada año, y de hecho la proyección de la curva de este batch 8 se ve que vas a crecer, ¿qué será? Como 20% cada... Esa es nuestra meta precisamente. En el batch pasado recibimos 768 aplicaciones. Esta vez nuestra meta es ver si tratamos de llegar a 1000. Es todo Latinoamérica. Es todo Latinoamérica, y es una manera muy extraña de definir Latinoamérica de habla hispana. O sea, hemos tenido founders de España, hemos tenido founders de Estados Unidos que quieren venir a hacer algo en el mercado de acá de Latinoamérica. También tenemos founders de Latinoamérica que quieren hacer cosas globales. Entonces realmente no tenemos una definición como estricta de decir tiene que ser en español o tiene que ser a este mercado. O sea, con que haya algo que ver con Latinoamérica podemos verlo, y ya si nos interesa pues lo tomamos. Por ejemplo, estas que vemos aquí de diversificación para mitigar el riesgo, ¿no? Un concepto fundamental estimo en lo que ustedes hacen, invierten en muchas, obviamente en todas le ponen todo el esfuerzo y todo el empeño para que todas salgan adelante, pero circunstancias particulares o el mismo producto o ve tú a saber qué, pues no todas pueden tener éxito, pero el hecho de tener un bloque amplio, diversificado, dentro de la diversificación de cualquier forma hay nichos comunes, ¿no? En los que en tu tesis de inversión estás invirtiendo. ¿Por qué nos dices de estas que estamos viendo aquí? Primero que nada, ¿en qué nichos andan? ¿Cuál es la tesis de inversión con respecto a nichos? ¿Y cuáles de estas son mexicanas? Claro, con mucho gusto. Todas estas son del Fondo Regional de Latinoamérica y muchas de ellas son mexicanas, ¿no? Como Conecta, Clip, Confío. Rocket es un caso interesante porque son 2 founders de Colombia que a través de nuestro programa terminaron ahora teniendo sus oficinas acá, de hecho muy cerquita de aquí. 99 Minutos, Jaxi y Auto Chilango también son de México, Único y Shopeando también. Solvers, por ejemplo, es de Argentina, Hitsbook es de España, Wiplan también es una mezcla como de Estados Unidos y Brasil y Portugal. Benzi, por ejemplo, es una fundadora de Canadá que justamente estaba haciendo varias cosas aquí en México. Synthesis también es de España. Entonces, puedes ver la diversidad un poco geográfica.
En cuestión de industrias, fíjate que lo que nos pasa a nosotros es que lo que sí vamos a necesitar como para nosotros emocionarnos y poder analizar una oportunidad son una serie de cosas, ¿no? Tiene que haber una cierta escalabilidad donde podemos ver, suena como muy payaso, pero la definición la digo como que hay una relación no lineal entre recursos y clientes atendidos. A lo que me refiero con esto es que en un restaurante, si tú quieres servir a un cliente, pues tienes que preparar un desayuno. Si quieres servir a 5 clientes, tienes que preparar 5 desayunos. El caso, por ejemplo, de Facebook, lo programas una vez y se lo entregas a todos los clientes que quieras, ¿no? Nosotros estamos buscando cosas de ese estilo, donde haces un producto o defines un servicio y se lo puedes entregar a muchas personas, ¿no? Lo siguiente que nos importa mucho es que nuestro dinero, nuestra inversión les vaya a mover la aguja, ¿no? Si tenemos un proyecto que está levantando muchísimo capital porque lo requiere para ejecutar su plan y nosotros somos una parte con nuestros $65,000 muy pequeña, quizá no nos va a interesar tanto porque ya es una etapa quizá más adelante de lo nuestro, ¿no? Pero después de eso, realmente la industria que sea nos va a parecer interesante. De hecho, pasa algo muy curioso. Hay industrias que de repente resuenan mucho, como fintech, y por lo mismo que resuenan mucho, de repente las oportunidades empiezan a ser un poquito más competidas. O sea, a mí me emocionan más las industrias que no están de moda que las que sí están de moda, lo cual a veces le sorprende un poco a la gente. Por ejemplo, ¿cuándo invirtieron en 99 minutos, por ejemplo? En 99 minutos es una historia bien padre. Invertimos como en el 2013, que cuando todavía no existía mucho de última milla, no existía Rappi, ni Corner Shop, ni Uber Eats. O sea, como que esta idea que tú podías hacer algo y que pasara en menos de 99 minutos, llegar a alguien, entregarte algo en menos de 99 minutos, no existía, ¿no? Y realmente hoy pues hace una cantidad muy grande de entregas, pero es un servicio específicamente a empresas de e-commerce. Entonces, muchas veces te puede estar entregando algo en 99 minutos y quizá no lo sabes. O sea, quizá el repartidor se está identificando como el repartidor de un e-commerce y realmente pues es un repartidor de 99 minutos. Pero este es el tipo de historias que a veces como que se pierden en la evolución de un emprendimiento, ¿no? O sea, platicábamos un poco de Conecta, cómo empezó como un listado de empresas y termina siendo un método de pagos. 99 minutos es también una historia bien padre. Cuando aplicó Alexis, que es el fundador, a la aceleradora, 99minutos.com era una tienda de tabacos y de jucas. Y entonces tenía el envío hecho por él. ¿De tabacos y de qué? Y de jucas. De estas pipas de tabaco. Órale. Ajá. Y a través de nuestra entrevista y platicarle un poquito como el problema que él tenía, donde tenía un e-commerce y quería entregarle a sus clientes muy rápido, o sea, el mismo día o en menos de 99 minutos, pues es un problema que todos los e-commerce lo tenían. Y entonces que eso nos parecía muy atractivo, pero la parte de vender tabaco o carbón o las mismas pipas no nos parecía tan atractivo porque pues eso en el momento en el que llegara Amazon o en el momento en el que estaba Linio en ese momento, pues cualquiera podía subir catálogos de esos productos a Mercado Libre, a Linio, a Amazon y empezar a vender y competir por precio. Pero por otro lado daba un servicio muy único de decir, yo voy a tener una flotilla de gente, voy a tener herramientas de software especiales para que pueda yo integrarme con un e-commerce. Es algo que en ese momento nadie estaba haciendo y le permitió crecer muy bien. Y por eso ahora está en 6 ciudades, tiene una cantidad de envíos bastante impresionante. Sí, bueno, mira, respecto de esto, bueno, aquí tenemos la filmina ya del track record de estas que han invertido en estos años. Si quieres platícanos, son 8 millones. Ahorita ya están vendiendo 85 millones al año. Sí, quizá como nada más como para terminar del slide anterior y terminar el tema de las industrias, porque creo algo bien interesante. Ya. O sea, tanto en B2C como en B2B hemos visto un crecimiento increíble de la recepción del cliente hacia startups. Y hemos visto industrias como fintech en el lado de B2B y como turismo en el lado de B2C que están funcionando de manera impresionante. Pero en verdad, nuestra tesis de inversión no nos limita a ninguna industria. En el batch pasado, en el antepasado hicimos nuestra primera inversión en una empresa de Civic Tech, o sea, de tecnología para gobiernos. Hemos hecho inversiones en temas de salud, que están haciendo cosas relacionadas con tecnología y salud. Entonces, como que limitaría muchísimo a los emprendedores de decir como que, yo quiero emprender o estoy emprendiendo en una industria que no está de moda o quizá estoy en una industria que mucha gente no conoce y que aún así se acerque, no solo con nosotros sino con todo el mundo, porque creo que muy poca gente tiene tesis de una industria en específico y conforme veamos a más emprendedores resolviendo problemas reales en esas otras industrias, pues vamos a hacer que haya una comunidad fuerte y bien padre. Y además, pues aquí nos lo estás diciendo, muchos de estos emprendimientos y ya la experiencia que traen les ha dicho que el modelo de negocios puede ir migrando con el tiempo. Claro. También, y la experiencia de tener tutores
ahorita nos platicarás tu esquema de cómo invierten y cómo entran los tutores, pero el tema de tener gente capacitada y con este tipo de experiencias de cómo los distintos negocios se pueden ir moldeando y modificando y siguiendo al mercado, pues eso es importante. Claro. De los números que mencionabas ahorita, me gusta mucho compartir estos números, no por presumir, ¿no? De ninguna forma, pero sí como para dar un contexto de cómo la industria viene creciendo y cómo hay jugadores como nosotros y otros que estamos como que realmente tratando de traer recursos en diferentes etapas y muchos otros que están trayendo en siguientes etapas, que es muy interesante, ¿no? Y por eso como que siempre trato de incluir estos números. Desde los vehículos regionales hemos invertido cerca de $5 millones en tickets iniciales en más de 100 empresas. Y desde los vehículos globales hemos hecho más de $3 millones de seguimiento. Entonces hemos invertido más de $8 millones en estas empresas. Y esas empresas, las que van bien, sobre todo, como que las 16 de hasta arriba, han vendido arriba de vendieron el año pasado más de $85 millones en conjunto. Es difícil a veces agregar ventas en modelos de negocios tan diferentes, pero hemos hecho un trabajo como de realmente entender lo que es revenue para una empresa, no lo que le llaman gross merchandise value. Entonces, estos realmente son ventas que entran a la empresa y han levantado más de $104 millones de coinversionistas después de nosotros. Entonces hay muchas cosas ahí que son muy interesantes, creo, de mencionar, ¿no? Muchas veces nos preguntan, oye, pero ¿cuándo vamos a ver un caso de éxito? ¿O cuál es el caso de éxito? Pues el hecho de que veamos a fondos internacionales y regionales poniendo esta cantidad de dinero en un portafolio de este estilo, creo que es muy, muy bueno. Y cuando vemos también el apalancamiento de inversión en etapa temprana a la siguiente etapa de 10 veces, o sea, más de 10 veces más de lo que invertimos nosotros en esta etapa, pues realmente como que vemos muchas cosas muy saludables en cuestión de la salud de estas empresas, de este portafolio, del ecosistema y los coinversionistas. Entonces muchas veces como que estos números los trato de poner en ese contexto para motivar realmente a los emprendedores a que vean que realmente está habiendo como los suficientes fuentes de capital para llegar a esas siguientes etapas y construir grandes negocios. Mira, ahí el primer número, 8 millones, fue lo que ellos invirtieron, 104 es lo que ha habido en rondas subsecuentes. Me voy a regresar un poco a la gráfica que teníamos de los escalones de rondas, del ciclo de financiamiento. Vemos la curva donde dice Valle de la Muerte, la curva de ganancias, y ahí está el punto de equilibrio. Podemos decir que ahorita ustedes de su tesis de inversión invierten donde tenemos justo capital semilla. Sí, yo creo que estamos justo en esa línea que dice aceleración, porque creo que estamos justo antes de capital semilla. La siguiente ronda después de nosotros sería esa ronda. O sea, ahí están los 8 millones. Ahí están los 8 millones y en los escalones primera, segunda, tercera son el monto adicional que comenta de los 104. Claro. Entonces, esta etapa de capital semilla pues es justo cuando ya se tiene el prototipo, fue lo que comenta, ya se tiene una empresa, ya se tiene una idea, ya se tienen ventas, lo que se tiene es la idea del potencial de escalamiento. Entonces 500 Startup a través de su sitio, ¿cuál es el sitio exacto donde está la convocatoria actual del Batch? 500latam.co 500latam.co, ahí pueden ustedes meter sus aplicaciones. Aquí tenemos un embudo que básicamente dice que de 583, ¿esto cuándo fue? ¿La pasada? Este fue el batch pasado, un poquito como ejemplo, tuvimos 783 aplicaciones. Ajá. De esas terminamos haciendo entrevistas más profundas en 120 de las empresas y terminamos invirtiendo en 15. Entonces, sí es un porcentaje pequeño el que terminamos tomando. Traes como el 18%, 15% que entrevistas. Ajá, y el 1.9 que tomamos. 1.9 que tomo. Ese primer filtro, bueno, ahorita supongo que ya te están llegando, ya llevas bastantes. ¿Ya algunas ya le cerraron el ojo o cómo se ve? Pues, o sea, el primer paso es seleccionar todo lo que cumple nuestra tesis de inversión. Y ahí muchas quedan fuera porque o están haciendo negocios que no tienen el contexto de escalabilidad o quizás están muy temprano. Y ya después de las que realmente cumplen nuestra tesis de inversión, justo ahorita estamos empezando el proceso donde nosotros, algunos de nuestros fundadores y algunos de nuestros mentores leemos las aplicaciones y vamos votando en ellas para ver cuáles van a pasar a entrevista. O sea, apenas estamos en ese proceso. Ya. ¿Y cuándo van a publicar quiénes
ganaron? Pues como no es un concurso y no tenemos como como un número fijo ni nada por el estilo, el proceso con cada empresa puede ser diferente. O sea, puede haber una empresa que quizá empecemos a entrevistar dentro de... O sea, la convocatoria sí era el último día de este mes y empezamos entrevistas en ese momento, y puede haber una empresa que entrevistemos muy temprano en el proceso y que la tomemos, como puede haber una empresa que quizá 2 semanas antes de que arranquemos el programa le estemos terminando todavía de tomar una decisión. Entonces es un proceso más individual. Suponiendo que yo soy un emprendedor que tengo mis papeles y mis números más o menos en orden, ¿cuánto me toma sentarme y aplicar contigo? Realmente nada, o sea, 1 o 2 horas, es muy poco tiempo, no les pedimos ni un ensayo muy grande. O sea, creo que lo que a veces los detiene un poquito es que les pedimos un video donde nos hacen el pitch, pero les recordamos muchísimo que no tiene que ser un video que gane un concurso de cinematografía, ¿no? O sea, con el celular se pueden grabar casi como que si estuvieran mandando un mensaje de voz de WhatsApp, casi que con eso, nada más pues con la cámara, ¿no? Y eso lo hacemos un poquito porque nos ayuda mucho a ver esa parte como que humana, de escuchar a las personas que están haciendo esto, compartirnos su proyecto, que pues cuando estamos revisando 700, 800 aplicaciones, cuando estás leyendo todo, como que de repente empieza a perder ese contexto, ¿no? Ya tienes el ojo entrenado para ver si el emprendedor tiene las agallas, ¿no? Pues no sé si vemos las agallas en ese video, pero un poquito de la pasión puede ser. O la constancia, que sea talón. Sí, algo que es muy importante y que de repente creo que viendo estos números yo me puedo imaginar del otro lado y podría sonar como un poco como, bueno, si todavía estoy en una etapa temprana, mis probabilidades pueden ser relativamente bajas, ¿para qué aplico? ¿No? Mejor me espero a ya tener algo un poquito más sólido. Y algo que siempre les trato de recordar a todo el mundo con quien platico es que si aplican ahorita les da muchísimo valor, aunque las probabilidades de que entren sean bajas, si están todavía muy temprano, pero les va a ayudar a entender qué es lo que pedimos, vivir toda esa experiencia, entender qué tipo de retroalimentación podemos dar y cuándo, pero también va a hacer que nosotros ya los conozcamos, y entonces de repente si vuelven a aplicar dentro de 6 meses o 1 año para el siguiente batch, pues vamos a poder ver el progreso que tuvieron, y eso nos ayuda muchísimo. Tenemos de verdad muchos emprendedores que han aplicado 2 o 3 veces y después los tomamos, y es increíble el ver, oye, ¿sabes qué? Este equipo en 6 meses, aquí está la aplicación anterior, aquí está ahorita, ve todo lo que avanzaron en 6 meses. Para nosotros eso es una de las cosas más fundamentales para tomar una decisión. Sí, es un indicador de dirección, de que creen en su proyecto, que están con la camisa bien puesta. Claro. Bueno, aquí esta filmina trae pues básicamente la estrategia de inversión dentro ya de cuando llegan con algún emprendedor en particular donde quieren avanzar. ¿Nos platicas qué es lo que ofrece el programa? Sí, pues este slide siempre como que es como ese punto, ¿no? De decir, ok, esta es la oferta, esto es lo que damos, esto es el valor que tratamos de traer a una empresa. El programa de aceleración son como que una serie de diferentes cosas que le traemos a la empresa. El primero son $65,000 en inversión, de los cuales le cobramos 15 por el programa de aceleración, y entonces les quedan $50,000 para gastarlos realmente como la empresa lo decida. Y lo hacemos así de directo y con ese mecanismo porque entonces al cobrar por el programa nos estamos obligando a tener una relación donde les tenemos que dar mucho más que ese valor, ¿no? O sea, literalmente es como si pagaran una colegiatura en una escuela o en un programa, un diplomado, y que del otro lado están esperando pues que ese programa sea de muy alto calibre. Pues eso es exactamente la relación que pretendemos generar al estructurarlo de esa manera. El programa lo que incluye son 16 semanas en las que vamos a tratar diferentes temas. Mira, me estoy moviendo entre las dos, en la que dice la estrategia y en el otro que trae la estructura de inversión. Por supuesto. Entonces, la que trae las semanas, traemos en ¿ok? Sí. Entonces, en esas 16 semanas, la primera semana, y vamos a ahorita ahondar un poco más de este tema porque precisamente pues era como parte de hablar del lado como legal de estas inversiones. Lo primero que vamos a hacer es como la primera semana hablar muchísimo de cómo usarnos a nosotros como una plataforma, pero también cuáles son los requisitos que vamos a necesitar para poder invertir en la empresa, ¿no? Ya hicimos un compromiso de inversión y vamos a invertir sí o sí, pero no podemos invertir hasta que haya una entidad legal, la cual pues está con ciertas situaciones que ahorita vamos a platicar un poco más a fondo, ¿no? Entonces pueden aplicar con nosotros aunque no estén incorporados o estén incorporados como estén. Vamos a tratar en esa primera semana de poner claras cuáles son las cosas que recomendamos en una empresa, cuáles son los mínimos que necesitamos nosotros para poder invertir, y ya de ahí vamos a poder nosotros empezar a platicar todo lo demás que no es el tema legal, y que eso lo vamos haciendo en paralelo, ¿no? Después, o sea, tú en tu proceso de aplicaciones no te metes en ese tema. No, para o sea, nada. Tú tomas la decisión en base
a los méritos propios del modelo de negocios. Lo que han logrado, el producto que tienen, el equipo, la posibilidad que vemos en esa industria, no nos importa cómo estén en ese momento incorporados, pero sí les dejamos en claro, desde que empezamos a platicar, pues que van a probablemente tener que pasar por un proceso de tener una estructura estable para que nosotros podamos invertir y que eso nos permite también prepararlos para siguientes inversiones, ¿no? Ya. Entonces, después vamos a pasar las siguientes 15 semanas, las siguientes como 3 o 4 son cómo entramos en un ciclo de construir, medir, aprender que les vaya a ser útil del lado del producto. Les ayudamos a tener buenas metodologías de desarrollo, buenas métricas, tener un roadmap de hacia dónde es que están yendo, cómo van a interactuar con clientes, cómo van a hacer experimentos y cómo van a tomar decisiones de ese lado. Después nos echamos un mes entendiendo quién es su cliente, cómo llegar a él, y dependiendo de si son B2C o son B2B, pues vamos a traer a mentores y les vamos a ayudar muchísimo a entender si es B2C, pues qué tipo de publicidad tienen que hacer, cómo la miden, cómo la generan, cómo hacen experimentos alrededor de eso, cómo miden qué porcentaje de clientes están terminando de convertir, y al final con eso saber cuánto les cuesta conseguir un usuario por diferentes canales. Si es B2B, vamos a tratar de hacer experimentos de cómo prospectar, cómo empiezas a abrir las puertas, cómo llegas al tomador de decisión, cómo tratas de hacer ese cierre, y después de eso tratar de entender cómo podrías llegar en un futuro a estructurar un equipo comercial. Después de eso pasamos los últimos 2 meses entendiendo con todo lo que aprendimos del producto y del mercado cómo podemos hacer un pequeño modelo financiero y que en ese pequeño modelo financiero cómo estructuras una siguiente ronda. Y durante todo ese proceso pues entendemos y tratamos cómo es el proceso de levantar capital de otras fuentes, ¿no? Entonces, una empresa quizá puede pasar por todas esas etapas en la velocidad que lo acabo de describir durante el programa. Habrá otras que de repente, pues con lo difícil que es emprender, pues llegamos a un reto muy fuerte en un tema de producto o de mercado o de ventas. Con esa empresa nos quedamos ahí, siguen viendo el resto del contenido, pero realmente para nosotros lo que queremos es dar un programa que es realmente único para cada empresa, donde estamos trabajando en los problemas que tiene en ese momento, ¿no? Entonces, cada programa termina siendo mucho a la medida. Durante el programa, aparte de todo el contenido que tenemos con mentores, aliados, todos nuestros founders que han pasado por el programa, que regresan a platicar lecciones aprendidas, también tienen una persona de nuestro equipo que se reúne cada semana con ellos como si fuera una pequeña junta de consejo, donde vemos todos los resultados y los vamos llevando a través de este proceso. Entonces, como que nuestra promesa con los emprendedores que tomamos al batch, más allá de invertir en ellos, es realmente decirles, oye, mira, el incentivo que yo tengo, el negocio que yo tengo como fondo es ayudar a que tú seas exitoso. Mientras más empresas del portafolio sean exitosas, pues mejor se va a ver nuestro negocio y más vamos a poder escalar lo que estamos haciendo. Y vamos entonces a optimizar todo hacia tratar de aumentar las probabilidades de éxito de la empresa, ¿no? Y eso requiere unas cosas muy difíciles, es tener las conversaciones difíciles de lo que no está funcionando, es identificar los retos, es tratar de traer cosas que muchas veces tenemos incertidumbre, ¿no? Entonces nuestra promesa en ninguna forma es que nosotros sabemos cómo ejecutar este negocio, porque si lo supiéramos, pues mejor lo hacemos y nos volvemos como que ultra exitosos haciendo muchas de estas empresas, ¿no? Es más bien, la promesa es que nos vamos a meter a las trincheras junto con ustedes a tratar de entender cómo resolver esas situaciones, que nadie las conoce por definición, porque si no ya ese mercado no existiría, ¿no? Ya estaría tomado por alguien de manera muy exitosa. Ya, no, pues qué bonito y qué bonito y qué reto, ¿no? Y también qué gran oportunidad de crear sinergias y círculos virtuosos. Claro. De hecho, yo he estado en las oficinas de 500, tienen unas oficinas aquí muy cerca de la glorieta del Metro Insurgentes, tienen un open space de que será unos 500 metros. Son 750 metros 750 metros cuadrados, donde pues básicamente ahí en cualquier momento puede haber 80, 100 personas de las empresas que tengas, 20, 30 empresas, y se ve ahí, se ve la energía, se ve la comunicación, se ve que están creando círculos virtuosos entre ellos y se ve que puede ser un muy buen lugar para incubarte, para acelerarte, para hacer realidad tus ideas. Entonces, pues, una vez que aplican, una vez que tienen el sí, traes la promesa de hacer la inversión y traes la promesa de hacer este programa de 4 meses, pero ¿cómo invierten? Desde el punto de vista legal, ¿qué es lo que se fijan? ¿Tienen que ser una empresa? Me decías que no necesariamente.
Pues ustedes al principio se basan en otros conceptos para poder determinar quiénes van a participar, ¿no? Y una vez que ya los tienen, entonces me imagino les hacen un due diligence y ¿qué les piden? Claro, nosotros, o sea, sí, muy de acuerdo que la decisión la tomamos muy desde una perspectiva comercial, ¿no? Y no tratamos de mitigar riesgos antes de nuestra decisión de inversión en temas jurídicos o corporativos en cuestión legal o de estructuras, ¿no? Y de ahí en adelante nuestra filosofía como que consistentemente trata de ser, encontremos mecanismos para hacer lo menos posible ahorita y tratar de tener la posibilidad de no haber echado nada a perder, ¿no? O sea, esa sería como que la filosofía. Y entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer en esta primera etapa donde nosotros estamos invirtiendo es estar seguros de que estamos invirtiendo en una entidad que tiene una buena óptica para futuros inversionistas. Lo cual significa que queremos estar seguros de que en el momento en el que nosotros invirtamos, la propiedad intelectual esté dentro de la entidad, de que los fundadores tienen las acciones que en la estructura que nos habían dicho. Entonces a veces nos pasa que de repente estructuraron una empresa con alguien más y ahora trajeron otro nuevo socio, pero no le han dado las acciones, o el socio anterior todavía está con las acciones que ya le quieren quitar, pero no se las han quitado, ese tipo de cosas. Y la última es que queremos que esas acciones tengan lo que le llamamos vesting, que en pocas resumidas cuentas es un derecho de recompra de la empresa de esas acciones en caso de que esta persona deje de trabajar para la empresa. Y normalmente ese derecho de recompra se va haciendo más pequeño conforme va pasando el tiempo. De tal manera que las acciones son tuyas, pero si te vas a la mitad del camino, pues quizá la mitad de tus acciones regresen a estar en la empresa. Y la única razón de por qué hacemos esto es porque queremos que si de repente alguien en la empresa pues encuentra otro llamado en su vida, la negociación, esa persona se pueda ir sin tener que entrar en una negociación en ese momento de cómo queda la empresa, ¿no? Entonces, de alguna manera esto como que prenegocia esa situación, ¿no? Oye, a ver, un paso atrás. Seguro. Ustedes piden ya, entonces, ¿se tienen que constituir? ¿Qué piden? ¿Una SAPI? ¿Una SA? ¿Qué? Nosotros podemos invertir en casi cualquier entidad que no sea transparente en impuestos, ¿no? Entonces no podríamos invertir en una LLC en Estados Unidos, pero sí podríamos en una C Corp. Aquí preferiríamos una SAPI, pero podría llegar a ser una SADCB. Pero normalmente como que nuestra recomendación sería una de esas dos, ¿no? O SAPI o C Corp en Delaware. Si quisieran que invirtiéramos en otro país, tendrían entonces que esa empresa tomar el costo de nacionalizar nuestros documentos a esa jurisdicción. Como 500 tiene inversiones en más de 50 países, no somos ajenos a invertir en otras geografías, ¿no? Pero sí, para nosotros es mucho más fácil si es una SAPI o una C Corp. Que igual la ventaja, creo yo, la SAPI, que es una sociedad anónima promotora de inversión, que es una sociedad que actualmente es regulada por la Ley del Mercado de Valores, es muy parecida a la sociedad anónima de capital variable, pero sí tiene ciertas ventajas en cuanto a flexibilidad para pactos de accionistas, ¿no? En ese tipo de sociedades, por ejemplo, se permite establecer lo que tú comentas, que es el vesting, ¿no? Acuerdos como el Tajalón, Drajalón. Entonces son sociedades que también permite tener como mejores políticas de gobierno corporativo, ¿no? Y bueno, también protege a los derechos de minorías. ¿Piden consejo de administración a fuerza? ¿O ustedes se meten en la administración o no? Normalmente no entramos a ninguno de esos temas, ¿no? De hecho, cuando ya existe un board formal y otros temas, tampoco pretendemos estar ahí. O sea, queremos ser realmente un jugador muy clave en el inicio de la empresa y después potencialmente pasar la batuta a otros fondos. En el caso de SAPI sí tiene que tener un consejo de administración, que Pero, es como la desventaja con una SA, ahí sí puede ser administrada por una sola persona, que es un administrador único, ¿no? Pero bueno, tiene también como mayor flexibilidad en cuanto a derechos de minorías. El porcentaje de los minoristas es más bajo que lo que sí tienen las sociedades anónimas. Oye, pero entiendo que ustedes primero firman una nota convertible. O sea, no se meten... ahí hay una diferencia entre si invertir en equity o invertir en deuda. Uh-huh. Entiendo que en esta etapa muy temprana de semilla ustedes le entran directo a la deuda. Es correcto. Con un esquema de una nota convertible, y justo por eso ahí viene
pues los conceptos de un cap de evaluación y el descuento, ¿no? Claro. O sea, cuando nosotros volteamos a ver un poquito, como que filosóficamente, dónde está esa empresa en ese momento, lo que queremos es gastar toda nuestra energía y la energía de los emprendedores y los recursos que se le involucran a la empresa en tratar de resolver una ecuación que es bien complicada, que es comercial, que tiene que ver con cómo genero un producto innovador, cómo consigo un equipo realmente efectivo que pueda venir y llevar esa innovación a un mercado muy grande. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es no distraernos mucho con casi que ningún otro tema, ¿no? Y entonces, para eso, tratamos de evitar pasar por un proceso muy complicado que es la inversión en equity, ¿no? O sea, normalmente una compra de acciones, cuando haces como incluso una negociación muy sencilla, pues vas a terminar negociando... Fijar el precio. Fijar precio de acciones, tienes que pasar por un proceso de entender varias cosas de control, si se está tomando un board seat, hay muchas cosas que tienen que ver con una preferencia de liquidación, lo que decías de drag along, tag along, o sea, realmente es una negociación más o menos grande y que aparte normalmente es cara, ¿no? O sea, cuando volteamos a ver en Estados Unidos una ronda normal de compra y venta de acciones de equity, pues puede llegar a costar 5, 10, 20, 30 mil dólares, ¿no? Nada más en gastos legales. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en esta etapa es hacer un contrato que sea muy flexible y muy sencillo, que nos permita tanto a nosotros como a los emprendedores tomar esta inversión con un gasto relativamente pequeño o a veces hasta nulo, y que del otro lado tampoco les va a quitar ningún tipo de flexibilidad. Déjame te doy un ejemplo. Cuando nosotros tomamos una empresa, si nosotros compráramos acciones, en la aceleradora es muy normal que vengan 1 o 2 personas en la empresa y después quieran traer a otro co-founder a quien le quieren dar otro porcentaje fuerte de la empresa. O van a traer a unos primeros empleados a los que los quieren incentivar con acciones. Si ellos hicieran eso, en ese momento nos diluirían a nosotros. Cuando para nosotros sería muy extraño hacer una inversión con capital y que del otro lado nos diluya un cambio en el equipo inicial, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que tú normalmente, si te sentas a estructurar un tipo de rondas de este estilo, lo que tendrías que hacer es entonces ponernos una cláusula de antidilución a nosotros. Uh-huh. Pero entonces esa cláusula de antidilución tendría que tener como que una serie de candados para evitar que se siguiera después de esta etapa, ¿no? Y una serie de cosas. Y entonces todos ese tipo de mecanismos nos lo da muy sencillo invertir en una nota convertible, ¿no? Entonces nosotros de alguna manera nos quedamos como que al lado en una nota que normalmente le llamamos, o sea, es un vehículo de deuda, pero nosotros nunca vamos a ejecutar esa deuda, o sea, ese préstamo nosotros nunca lo vamos a llamar porque nosotros no estamos en ese negocio, no estamos en el negocio de tomar todo el riesgo. Entonces, en el 100% de las empresas que fracasan antes de que nosotros convirtamos, simple y sencillamente, pues se queda en default esa deuda, ¿no? Y ya. Take your losses. Nosotros nunca vamos a cobrar ese crédito y de hecho, por la manera en la que estructuramos esa deuda, tampoco está del otro lado como que el darle una oportunidad de que nos la paguen. O sea, tampoco quisiéramos que nuestra salida sería que alguien nos pague el préstamo con un interés. O sea, nosotros, la manera en la que hemos estructurado esta nota es muy similar a que si estuviéramos invirtiendo en esa etapa temprana, pero simplemente nos da una serie de ventajas donde tenemos menos que negociar, es menos costo, hay menos partes operativas de todo ese proceso. Ya. Entonces, bueno, entiendo que cuando ya cumplen con la primera etapa y tienen la opción o que les devuelvan el préstamo, ustedes se van por la capitalización de la deuda para convertirse en accionistas de la empresa. Entonces toman ese camino. Convierten y bueno, la ronda subsecuente tiene un valor o una evaluación de la empresa que se supone que es mayor al cap de evaluación, entonces ahí es donde justamente tienen la diferencia y tienen la ganancia porque capitalizan a un precio preferente. Quisiera hacer énfasis aquí en el tema, ya estoy medio ciego, en el tema de los requisitos legales mínimos, ¿no? Entonces ahí lo tenemos en la filmina, dice la obligación de vesting, que básicamente en lo que se puede resumir es de que ustedes quieren que los fundadores se queden un tiempo trabajando en el proyecto, les interesan las personas, que es lo que comentamos. Claro, o que si se llegan a ir, quedan acciones disponibles para traer a otra persona en un rol similar, en el cual pueda también tener ese mismo incentivo, ¿no? Ya, este tipo de regulaciones o este tipo de
de disposiciones vinculadas al vesting, pues el hecho de tener una sociedad anónima promotora de inversiones te permite tener posibilidad de hacer ese tipo de pactos válidos entre accionistas y que ese tipo de clausulado se ejecute perfectamente. Y luego tienes todo el tema de la propiedad intelectual al 100%, que yo la dividiría en dos, que es la marca, los signos distintivos, y en el caso de que tengas empresas de tecnología, pues la programación, el código fuente, todo ese tema. Respecto a lo primero, marca, signos distintivos, todos los que te están aplicando ya traen una marca, ya las han ido posicionando. ¿Cuál es tu...? Sí, o sea, yo diría que casi todos los que pasan la entrevista definitivamente tienen una marca definida, tienen un nombre, tienen un logo, normalmente tienen una presencia en redes sociales, muchas veces incluso ya están operando. Entonces, normalmente en propiedad intelectual de ese tema en específico nos preocupábamos muy poco antes, porque en Estados Unidos, sobre todo cuando la intención era hacer una C Corp, el simple hecho de que tú estés operando con una marca y nadie te haya como que demostrado que estás haciéndolo incorrectamente es casi suficiente como para que haya una como que registro de marca preliminar, ¿no? En México sí, cuando empezamos a invertir en SAPIs y en otras cosas, empezamos a ver una necesidad de que eso se esté registrado de una manera un poquito más formal, ¿no? Sí. Claro, y bueno, también que la marca está a nombre de la empresa, ¿no? Que está constituida, porque muchas veces el título a lo mejor lo sacó uno de los accionistas, ¿no? Bueno, que ahora ya es accionista de la empresa, y es importante llevar a cabo la cesión de derechos marcarios para que este accionista ceda los derechos a la sociedad propiamente, para que la sociedad sea la propietaria de la marca y no una persona que a lo mejor el día de mañana se vaya y pues se lleve la marca, ¿no? Entonces ese es un riesgo importante. Y esa es exactamente la razón de por qué lo queremos hacer ahorita, porque este es un muy buen momento donde las cosas todavía son muy fáciles de esclarecer y resolver y que como que todavía no tiene tanto valor, pero si de repente llegamos a una situación en un futuro donde de repente las cosas se ponen mucho más serias, pues de repente como que cambian esos incentivos y esas como que, ay, sí, yo lo cedo luego, no ahorita, para que ya luego no quede ninguna duda, porque también si no quedan estas cosas claras, es muy fácil que en siguientes rondas, la primera impresión de un fondo, pues es que no tenías como que las cosas bien hechas, ¿no? Y que se eche, pues ni siquiera le interese ver más a fondo. Claro. Bueno, eso es marca, ¿no? Cuidar que tu marca esté registrada y cuidar desde el punto de vista de ustedes, pues que el vehículo en el cual invierten, pues sea el propietario de esa marca. Con respecto a códigos fuentes, programación, ¿qué problemas se han encontrado? ¿Qué es lo que cuidan? Pues mira, definitivamente es algo que cuidamos, pero no nos hemos encontrado con un problema grande. Lo que queremos es evitar que esos problemas aparezcan en el futuro, ¿no? No nos interesa tanto que el código esté registrado ahorita, ni en el futuro tanto, porque normalmente las empresas con las que trabajamos tienen como que velocidades muy rápidas de desarrollo, normalmente no llegan a tener como que release donde congelan el código y ya, ¿no? Entonces estar registrando cada versión también es como una cosa complicada y muchas veces la ventaja competitiva de estas empresas va a ser un poquito más como si lo veas como un secreto industrial, ¿no? O sea, como que vas a querer avanzar más rápido que otros en cuestión de desarrollo tecnológico. Lo que estamos tratando de evitar aquí, lo que queremos tener muy claro, es que no vaya a haber ninguna persona en el futuro que pueda atribuirse a haber creado ese código que no sea de la empresa. Entonces, sobre todo cuando tomamos empresas que no venían incorporadas o que venían incorporadas en una entidad diferente, hicimos un cambio, o la persona que hizo el desarrollo no era un empleado de la empresa y no había una clara línea de cómo era la propiedad intelectual de eso, pues tratamos en ese momento de ver, ok, todo el código que tienes hasta ahorita, quién lo hizo, cómo le pagaste, cuál es como que si hizo una sesión de derechos de ese trabajo o no, y que al final todo eso quede dentro de la empresa, ¿no? Claro. Sí. Sí. Hay también, respecto al código fuente y eso, bueno, pues hay certificados que por ahí emite el Registro Público de Derechos de Autor para verificar pues, la propiedad como tal, el reconocimiento del autor de ese código fuente, claro, que es lo que al final ahí regula los derechos de autor y la propiedad intelectual. Otro tema importante también es los diseños, cuando muchas veces contratamos tal vez algún diseñador o algún desarrollador de ideas, etcétera, es muy importante celebrar un convenio o contrato de obra por encargo, ¿no? Porque para que todas esas ideas que al final desarrolló para tu empresa
no se las pueda atribuir el día de mañana el diseñador o el desarrollador de la idea, sino que la empresa pueda acreditar que son suyas. Claro. ¿No? Sí, en la auditoría esta del código fuente y de quién hace, pues sí, ver a quién le pagaron, quién lo pagó, quién lo hizo, y al final de cuentas tratas de amarrar toda esa propiedad industrial, que pues es un activo importantísimo de la empresa hacia el futuro, ¿no? Clarísimo. Ya, lo de estructura accionaria validada es pues al final que le entreguen el acta constitutiva donde puedan verificar que efectivamente las personas que están compareciendo ante ellos pues sean los accionistas reales de la empresa. Y la inversión en el holding, comenta, solamente no participas en subsidiarias, participas directamente en el holding. Sí, dos temas súper importantes, ¿no? Muchas veces vemos empresas que están haciendo una expansión internacional hacia México y nos invitan a participar en la subsidiaria, y para nosotros en un tema de Venture Capital tiene muy poco valor la subsidiaria. La subsidiaria normalmente no tiene ni los derechos de autor, no tiene nada de todo lo que va a ser escalable, ¿no? Normalmente son entidades más operativas y que a veces llega a haber buenas inversiones en subsidiarias, pero es un modelo más tradicional como de franquicias o de pago de intereses o algunos otros temas que tengan que ver con repartir utilidades, que para nosotros no es interesante, ¿no? Entonces nosotros siempre queremos invertir en la holding. Y del tema de la estructura accionaria, o sea, sí, evidentemente queremos verificar que las personas con las que estamos hablando son los que dicen que son, pero el error tradicional o lo que normalmente tenemos que a veces resolver un poquito es que, te digo, a veces entregaron acciones al principio de la empresa, informalmente han cambiado lo que creen que es el porcentaje de ownership de la empresa, pero no han hecho el trabajo de actualizar quién tiene las acciones y cómo, y pues nosotros sí queremos ver que eso ya esté pues al día, ¿no? Sí. Que hay información que la ley no obliga a que sea pública, por ejemplo, ¿no? Te pueden entregar el acta constitutiva donde constan los accionistas fundadores, pero lo importante es a lo mejor que tengan sus libros corporativos actualizados, porque por ejemplo compraventas de acciones en capital variable, ¿no? O bueno, si no hay un cambio en capital fijo, pues todo se va a asambleas ordinarias que propiamente no se tienen ni que protocolizar ante notario ni inscribir en el registro público de comercio. Entonces todo eso pues no están en documentos públicos, pero sí tienen que estar asentados en los libros corporativos. Entonces ahí, bueno, pues ahí te das cuenta si hay alguna sesión Sí, bueno, una buena práctica para inversionistas que quieren comprar acciones de empresas es evidentemente pedir una certificación del secretario del consejo donde diga que certifique cuál es la estructura accionaria en el último asiento corporativo, y también una buena práctica cuando existen notas convertibles que tienen una cierta obligación de convertir es asentar en el último asiento del libro corporativo, pues que estas acciones están sujetas a cierto pacto de convertibilidad. De esta manera, cuando venga la próxima ronda, venga el tercero, pues ahí va a haber visibilidad, publicidad respecto de ese pacto, ¿no? Pero bueno, nos queda clarísimo que ustedes están en etapa temprana, donde tienen que ser muy ágiles, donde básicamente priorizan lo que es modelo de negocios, y este tipo de cosas la revisan muy a detalle, pero pues hay también un compromiso de buena fe de que todos van hacia el mismo camino. Y de hecho, fíjate cómo la industria en Estados Unidos es más avanzada, el derecho en Estados Unidos es más avanzado, el mismo hecho de que las cortes en Estados Unidos son las que están haciendo el derecho hace que sea más rápida y más flexible la forma en que se regulan este tipo de cosas, y ya a niveles de que allá en Estados Unidos, si veíamos en el sitio de 500 allá en Silicon Valley, pues ya tienen de plano unos documentos que se llama el KISS, ¿no? Que es un documento que básicamente es como se invierte, casi es como un contrato de adhesión donde los emprendedores entran a ese contrato que ya está definido. Me comentabas que para el mercado latino ¿hay algún ejercicio hacia esa dirección? Sí, es correcto. Nosotros hemos hecho ya tantas inversiones en Estados Unidos, en Delaware, en C Corps, que decidimos como que nuestra nota convertible a hacerla pública. La pueden encontrar en 500.co/KISS. Y entonces, si tú estás incorporado como una C Corp y tienes un inversionista que quiere invertir en ti en una etapa temprana, puedes muy fácilmente entrar a nuestro sitio, bajar este documento,
llenas, viene en amarillo las partes que tienes que llenar, lo firman las dos partes, te depositan el dinero y se acabó. Y la verdad es que hemos visto ya suficientes inversiones hechas con estos vehículos que nos sentimos muy cómodos, pues poniendo nuestra marca allá afuera, como vean este documento, que es un documento muy corto, son como 11 páginas, todas las variables o todo lo que puede cambiar está en la primera y segunda página, y viene todo, yo creo, explicado de una manera muy sencilla. Le recomendaría casi a cualquier emprendedor que está tratando de entender estas notas convertibles que de verdad la lea completa. O sea, es un ejercicio que te puede tomar media hora no, y que lo tienen que hacer, estás firmando. No, pero estás celebrando un convenio. Yo digo incluso desde ahorita, o sea, que para entender las reglas del juego. Claro. Este mundo de los startups. Porque de verdad, o sea, viene muy claro las 3 maneras en las que nosotros podemos convertir, viene cómo se calcula el número de acciones que tomamos en cada uno de esos casos, vienen las representaciones que está haciendo la empresa, en fin, viene todo bastante claro. Y en ese documento nosotros pretendemos que realmente casi que solo hay dos datos que van a cambiar, ¿no? Uno es el CAP y el otro es el descuento. Y cuando tú lees el contrato te explica claramente cómo es que estas dos cosas entran para definir el número de acciones que vamos a tomar cuando convertimos. El CAP, pues casi que toma un valor como el valor máximo que va a llegar a valer la empresa cuando yo convierta, ¿no? Eso no significa que le estamos valuando en ese momento así, porque si la siguiente ronda es una valuación más pequeña, pues vamos a convertir en los términos de la siguiente ronda, ¿no? Y el descuento, como funciona, es precisamente definir que podríamos convertir en el valor de la siguiente ronda con un porcentaje menor. Y la manera en la que termina funcionando, y que de repente esto a veces como que es muy confuso porque escuchamos estos dos términos y decimos, oye, pero entonces aplican los dos, o aplica uno, o aplica el otro, ¿cómo funciona? Pues normalmente el inversionista va a convertir, si existen los dos definidos en el contrato, en el que es más conveniente para él, ¿no? Entonces, si definiéramos ahorita, si yo empezara una empresa hoy y los invitaba a ustedes a invertir en mi empresa y les dijera, oigan, inviertan $50,000 en mi empresa en un CAP de $1 millón, con un 20% de descuento, y mi siguiente ronda fuera una ronda de 10 millones, pues a ustedes les convendría convertir en 1 millón en vez de en 8, ¿no? Que sería el descuento del 20%. Si por el otro lado mi siguiente ronda fuera de $1 millón, pues a ustedes les convendría convertir con el descuento, que es 20%, convertiría en una evaluación de $800,000, ¿no? Uh-huh. Entonces, para darles como un consejo muy práctico de cuándo uno es importante y cuándo el otro es importante, por más o menos el ejemplo que les acabo de dar. Cuando tú como inversionista estás volteando a ver una empresa que va a invertir, que va a levantar una ronda muy, muy pronto, pero quiere tomar un poquito de dinero para tener, pues no sé, todavía como que lograr una última meta antes de esa ronda, o tener un poquito de dinero para que no se vaya a morir en lo que la termine de negociar, que podría ser un bridge. Y la ronda tú sabes que va a pasar en los próximos 3, 4, 5, 6 meses. Normalmente lo que vas a negociar es un descuento, porque entonces tú vas a dejar que el siguiente fondo negocie la evaluación, pero tú quieres entrar un poquito más barato porque entraste un poquito antes, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí vamos a ver descuentos tradicionalmente entre 5, 10, 20, 30%. A veces vemos descuentos que tienen que ver con la longitud de ese tiempo, o sea que quizá es 5% de descuento si es un mes, es 10% si son 2 meses, son 15% si son 3 meses, de tal manera que motiva al emprendedor a realmente hacer esa ronda más rápido. Y la segunda es si la ronda va a venir mucho más adelante, o sea, si estamos de alguna manera no haciendo una ronda en equity por hacerla en deuda, cuando la estamos reemplazando por hacerlo en notas convertibles y la siguiente ronda va a venir dentro de 1, 2, 3 años, normalmente lo que vamos a negociar es un CAP, ¿no? En muchos casos se dejan los dos por el caso de que todavía llegue la otra ronda en el otro formato, ¿no? O sea, quizás tú estás negociando un descuento ahorita y al final el emprendedor llega a break-even, el fondo que iba a invertir no invierte y terminan haciendo la siguiente ronda dentro de 2 años y tú nada más te llevas 20% de descuento, pues quizá no fue tan conveniente. Entonces también quieres dejar un CAP, pero va a ser un CAP que ni negociaste mucho, o sea que era nada más como algo que dejaste ahí por si eso pasaba. Entonces, esos son como los dos datos que terminamos negociando. Ahora, cuando platicamos de estos términos y de qué es lo que se negocia en una siguiente ronda, normalmente en la siguiente después de nosotros, y que son estos dos temas, y a veces suena complicado, ¿no? O sea, a veces es, oye, pero vamos a necesitar negociar un CAP y un descuento, ¿y cómo lo vamos a hacer? Les recuerdo que esto es, en vez de negociar 15 o 20 términos que se tendrían que negociar en una nota completa, en una ronda completa de equity, ¿no? Entonces imagínense, o sea, si esto de repente llega a sonar complicado, imagínense del otro lado cuando tienes otras variables
y una negociación con muchas más variables empieza a ser como, ay, bueno, yo quiero esto, pero te lo doy solo si me das esto otro, y entonces subo un poquito aquí el precio porque voy a tener esto otro, y es ahí donde las negociaciones terminan siendo muy largas, ¿no? O se pueden caer. Justamente de ese tema de las bondades de la nota convertible para lograr que se avance, hemos escrito en el blog de Tracer. Les recomiendo que lo visiten y le echen un ojo a este concepto. Vamos a ir entrando a preguntas y respuestas. Por supuesto. Fíjate que quien tenga preguntas y respuestas, quien tenga preguntas, por favor adelante. Por aquí hay algunas que me han mandado, por ejemplo, dentro de estos temas de entender notas convertibles, entender caps, entender valuaciones. Nos preguntan desde Colombia, ¿qué libro recomiendan sobre Capital Ventures, sobre Venture Capital? ¿Cuál libro está bueno? En específico de este tema, si en cuestión legal y términos y otras cosas, hay un libro que se llama Venture Deals, que justamente el libro completo lo que hace es describirte las 20 variables que te acabo de decir que se discuten o se negocian en una siguiente ronda, ya en un contrato completo, y trae muchas buenas prácticas para emprendedores. Entonces ese libro en estos temas lo recomiendo muchísimo. Ya en cuestión completa como de Venture Capital y emprendimiento, como que es ya un mundo tan grande que es difícil de repente como que seleccionar un solo libro, pero definitivamente, o sea, si tuviera que pensar algunos que me han inspirado mucho, digo, de Lean Startup, creo que más allá de que mucha gente escucha Lean Startup y piensa que es como que ya una modita u otras cosas, el libro en verdad es bueno y se lo recomiendo mucho a la gente. Y a mí uno que me inspiró muchísimo toda la vida es uno que se llama Hackers and Painters de Paul Graham, que es el fundador de Y Combinator, como nuestra competencia más directa. Entonces, sí. Por allá vamos a estar tuiteando en Tracer MX estas recomendaciones de Santiago para que estén pendientes de esto. Desde El Salvador, ¿qué sucede con los derechos de autor? ¿Son compartidos al porcentaje de inversión? Bueno, recordemos que lo que comentaba Santiago es que su inversión de ahora es $65,000 por el 10% o la posibilidad de convertir al 10%. Al final de cuentas, ¿qué sucede con los derechos de autor? Lo que ha comentado en los términos de la propiedad industrial es que se deben de cerciorar de que todo eso, el código fuente, la marca, los diseños, etcétera, queden en la panza del vehículo, y por consiguiente, si el inversionista tiene la posibilidad de convertir al 10%, pues al final de cuentas es propietario del 10% de estos que al final es un activo de la autor. empresa, ¿no? Entonces, pues como tal, es un bien de la empresa. Claro. No es un bien divisible, claro. Es de la empresa. Sí, no puedes vender el 10% de esa propiedad, claro. Sí, indirectamente está la propiedad accionaria sobre un activo de la empresa. El patrimonio y las personas físicas que conforman una sociedad mercantil o una persona moral son independientes. O sea, la persona moral tiene su personalidad propia y su patrimonio propio. Y dentro de ese patrimonio pues están los activos intangibles, como son las marcas y todos los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial. Comentan cosas que hemos platicado, ¿no? El tema de nichos y el tema de cuándo es el momento en que las empresas pueden llegar a este tipo de financiamiento. En particular dices, invierten en temas de hardware o un producto de consumer electronics. ¿El venture capital es solamente para startups o se puede acceder a ello empresas tradicionales como pueden, por ejemplo, marcas de ropa? ¿Por qué no puntualizamos el concepto respecto a nichos y el concepto respecto de qué buscan en capacidad de escalamiento? Claro, o sea, cuando pensamos un poquito en nichos, hoy nosotros nuestra tesis de inversión se centra mucho en software, porque es en donde somos expertos, es donde sabemos cómo vender en internet, sabemos cómo desarrollar productos en internet y con eso generar una gran cantidad de valor a una industria, ¿no? Nos hemos salido un poquito de ese modelo y hemos invertido en hardware, hemos invertido, 99 minutos, pues de alguna manera tiene una infraestructura muchísimo más física, pero pues normalmente es donde nos sentimos cómodos. Pero evidentemente hay otros fondos que tienen otras tesis y hay gente que invierte mucho más en hardware o en consumer electronic. Casi todas las empresas que conocemos hoy
como Apple, como Intel, fueron de las primeras que recibieron capital de Venture Capital en su momento, y que de hecho por eso pudieron hacer tantísima innovación y construir estos monstruos increíbles que conocemos, ¿no? Ahora, cuando pensamos un poquito de empresas tradicional contra startup, yo creo que sí, un fondo de capital de riesgo tradicional va a buscar empresas que puedan ser altamente exitosas, y eso normalmente viene a través de algún tipo de escalamiento que viene o a través de ser dueño del producto, que es como nuestra apuesta, o a través de otras maneras. Hay empresas que de repente a través de consolidar a diferentes empresas y agregar uno como línea de negocio arriba de todo eso, que sería una innovación de modelo de negocio o de alguna otra forma, pues logran esos retornos, ¿no? Entonces, una empresa tradicional que está operando de manera tradicional muy pocas veces va a ser atractivo para un fondo como nosotros o casi cualquier fondo de Venture Capital. Puede llegar a ser atractivo para fondos de private equity, que eso es otro mundo y que también hacen inversiones y a veces y normalmente mucho más grandes que nosotros, ¿no? O sea, hay fondos de private equity en el país de, no sé, cientos de millones de dólares. Sí, en Milano, por ejemplo, claro. Es una tienda de ropa. Sí. Ahora, eso, a lo que estoy diciendo, es una empresa tradicional, actuando de manera tradicional, probablemente no va a ser atractiva para Venture Capital, puede llegar a ser atractiva para private equity. Pero eso no quita que una marca de ropa pueda llegar a tener una innovación interesante que pueda tener crecimientos muy fuertes, ¿no? Y casos, por ejemplo, como Bonobos, creo que es un caso muy bueno. Hemos visto varias empresas tratar de hacer cosas o a la medida, o tener una integración vertical, o tener un tipo de venta muy específica por suscripción, que han llegado a crecer muchísimo y que han sido y han recibido muchísimo dinero de inversión. Quizá otro ejemplo interesante sería Cotopaxi, que es como una empresa que está tratando de hacer algo muy similar a lo que hizo Patagonia en su momento, que es generar estos artículos que son extremadamente duraderos, hechos con materiales que son muy buenos para el ecosistema, con mano de obra que viene de lugares muy correctos, y que entonces tú terminas pagando mucho por un artículo de ropa, pero con la promesa que te va a durar muchísimo tiempo. Y Cotopaxi recibió inversión de unos fondos muy buenos y trae como que unos propósitos muy interesantes también de generar retornos a sus inversionistas de esa manera, ¿no? En esto, la otra vez estaba viendo un portal de una empresa de Estados Unidos que vende ropa, Beta Brand se llama. Claro. Y lo que hacen ellos, tienen un ejercicio muy interesante de crowdfunding de ropa. O sea, básicamente dicen, queremos lanzar esta falda con estos estampados y con cierta calidad. Vamos a lanzar 100 prendas a tal precio, hacemos el crowdfunding y cuando se copa, mandan a la producción. Es decir, vemos ahí, aunque sea, y vinculado con la pregunta, vemos nichos que pueden considerarse tradicionales o se podrían considerar difíciles de escalar, pero a través de la innovación y a través de buscarle otras formas estamos viendo que están encontrando consumidores. Claro, y te doy un ejemplo del portafolio, ¿no? Tenemos del batch pasado una empresa que, una empresa tradicional podría ser Devlin, ¿no? Por ejemplo, tienes sucursales, en esas sucursales tienes la capacidad de hacer exámenes de la vista, tienes un catálogo, le vendes a la gente, quieres crecer, necesitas más sucursales y pues es un negocio bastante tradicional, ¿no? Nosotros en el portafolio tenemos una empresa que se llama Leco. Lo que ellos hacen es que le dieron la vuelta a ese modelo. Ellos van a domicilio a hacerte el examen de la vista, ya sea a tu trabajo o a tu casa, y después te atienden a través de una relación muy directa y muy personal a través de WhatsApp, donde te pueden dar, oye, ¿sabes qué? Ya pasó tanto tiempo, ¿por qué no te mandamos de nuevo un examen para que veas que realmente estás bien? O si son lentes de contacto que requieren más recurrencia, ellos saben cuándo vas a necesitar, te contactan, te pueden resolver dudas, tienen expertos. Entonces, es mucho más escalable porque no tienes que pagar la renta, tienes márgenes más altos, tienes recurrencia más alta, pero y en verdad sus economics nos están demostrando y su crecimiento y su tracción que funcionan muy bien. Y del otro lado, pues siguen resolviendo el mismo problema que te resolvía una empresa pues tradicional, ¿no? Entonces yo no me casaría con que porque eres una marca, porque quieres hacer ropa, no podría ser interesante para Venture Capital, ¿no? Te diría más bien, si quieres operar como una persona que compra ropa de una marca, tienes un local y lo vendes, probablemente para mí no va a ser interesante, pero si a ese modelo le encuentras una vuelta que es nueva, que es única, que resuelve el problema de una manera más eficiente, que el cliente va a tener algún tipo de no sé, attachment especial a la marca, más recurrencia, está dispuesto a pagar un margen más alto, como en el caso de lo que decía de Cotopaxi, pues entonces probablemente sí.
Tiene que ser innovador y tiene que también tener como un punto de diferenciador con el resto, ¿no? Claro, y que del otro lado, y que no es la pregunta que nos están haciendo, pero que me surge a partir de escucharla, es que de repente también vemos como estos startups que a veces como que están haciendo algo que parece más un hobby o una actividad divertida que un negocio, ¿no? Y esos tampoco nos van a parecer interesantes. O sea, para nosotros sí es bien importante que tenga ese componente fuerte de negocio. Claro, realista. Hay distintas preguntas y muchas tienen que ver con el tipo de empresas o de industrias en las que participan. Por ejemplo, nos pregunta Santiago Hernández, ¿piensan invertir en alguna empresa de equity crowdfunding? Y bueno, equity crowdfunding, pues ¿qué será equity crowdfunding, no? Pero lo que sí es de que vemos nombres, vemos tipos, vemos nichos y todo está muy vinculado con la innovación y los distintos tipos de empresas y tipos de negocios que se están generando. Claro. Y la respuesta es sí invertiríamos en una empresa que hace crowdfunding de equities de diferentes maneras, ¿no? Invertimos en Expansive, que es un tema de crowdfunding para inversiones en temas de inmuebles. Habíamos invertido, o más bien invertimos desde el vehículo regional en Crowdfunder. Luego Crowdfunder México vivió una transacción corporativa hacia otro lado. Nosotros seguimos como inversionistas en crowdfunding de Estados Unidos, en Crowdfunder en Estados Unidos. Y definitivamente cualquier cosa que sea una manera innovadora de traer más recursos para empresas que de alguna manera democraticen inversiones hacia dando más capacidades más opciones para que inversionistas latinoamericanos puedan recibir mejores retornos a través de invertir en nuevos asset classes, que puedan tener diversificación y del otro lado que también le den más competencia a las fuentes de capital para que tengan que volverse más sofisticadas. Nos encanta, siempre y cuando, y es yo creo que como que el asterisco muy grande que para nosotros es muy importante de ese lado, pues también sean entidades que tienen entienden la responsabilidad que es la de traer inversión a un vehículo y el riesgo que eso involucra y lo comuniquen de la manera correcta, ¿no? Que yo creo que es donde a veces el crowdfunding ha tenido retos muy fuertes en Latinoamérica, que es cuando no se hace una comunicación correcta de qué es lo que estás realmente ofertando, ¿no? Y creo que en otros lugares del mundo nosotros mismos somos regulados por la SEC, tenemos una serie de cosas que no podemos decir en público, tenemos una serie de revisiones que hacemos a nuestros inversionistas, tenemos una serie de cosas que tenemos nosotros que cumplir, y creo que sí ha habido momentos donde el crowdfunding creo que ha pecado un poquito de no ser realmente lo suficientemente sofisticado para darle una inversión, o en casos donde no es ni siquiera una inversión sino una contribución, pues que quede muy claro qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que a mí me gustaría invertir en muchos mecanismos innovadores que traigan todas esas cosas buenas a la industria, pero del otro lado que sean muy responsables. Claro. Sí, bueno, y ya lo platicamos en el webinar pasado, vinculado con toda la nueva ley FinTech, pues está justo esto, ¿no? ¿Cuál va a ser la regulación para aquellos modelos de negocios que están buscando inversionistas de forma pública? Claro, y que digo... Y las representaciones que hacen hacia los proyectos. Es un momento medio complicado porque, o sea, digo, es todo un debate de la ley FinTech y otras cosas, pero yo creo que los que tenemos más responsabilidad en este lado, para bien o para mal, pero creo que es muy importante que lo recordemos y lo tomemos muy, muy fuerte a pecho, somos los consumidores de estos productos financieros, ¿no? O sea, realmente nos toca a nosotros cuando vemos algo que hace sentido y que está bien hecho, pues motivar a que más gente lo conozca, y cuando vemos algo que está mal hecho y que de alguna u otra manera no cumple con lo que creemos que debería de ser, pues que nos lo está explicando bien, etcétera, pues demandarle a ese servicio que mejore, ¿no? Claro. Porque todavía estamos en una etapa muy temprana donde la regulación no va a traer ese punch, sino más bien nosotros como un mercado somos los que lo vamos a traer. Claro. Bueno, mucho de lo que se ha comentado de lo que invierten o de lo que le están echando el ojo, pues son industrias innovadoras, industrias que tengan componente tecnológico, y esto está vinculado a un tema ahí final que veíamos en el índice, ¿no? ¿Hacia dónde vemos el futuro del Venture Capital? ¿Cómo te lo imaginas dentro de 15 años? Pues, o sea, el futuro del Venture Capital es difícil de estimar, y 15 años es un horizonte bien extraño porque, o sea, no sé si inteligencia artificial y coches que se manejen solos van a pasar en ese horizonte o no, pero creo que ese va a ser un catalizador de muchísimas cosas.
Y incluso yo mismo me lo pregunto, ¿no? O sea, ¿qué tanto de lo que hacemos nosotros en el proceso de selección de empresas, pues pudiera hacerlo mejor una máquina con algoritmos, ¿no? O sea, si estas 800 empresas que vamos a analizar o 1000 empresas que vamos a analizar, si tuviéramos un algoritmo que pudiera tener los data points de todo lo que ha hecho la empresa, de todos los fundadores, de otras cosas, pues qué tanto le quitaría el componente emocional y haría una mejor inversión, que yo no lo sé, ¿no? Entonces es una de las cosas que se platica mucho en la industria. Pero del otro lado creo que sí hay una parte bien importante en después de que se toma esa decisión, cómo le agregamos valor a la empresa. Creo que ese lado es un poco más difícil que la inteligencia artificial o la automatización pudiera traer mucho valor, porque emprender es bien difícil, ¿no? O sea, realmente lo que están haciendo todas las personas que se acercan con nosotros y lo respetamos muchísimo, y por eso cada una de las aplicaciones las tratamos como un regalo, pues es por eso, ¿no? Porque emprender es bien difícil. Entonces yo creo que vamos a ver una industria dentro de 15 años más sofisticada, vamos a ver una industria que va a ser mucho más importante para el desarrollo económico del mundo, donde vamos a ver probablemente la inversión de impacto y la inversión de private equity uniéndose a venture capital a hacer una sola cosa probablemente. Y después vamos a ver mucho más el valor de los fondos y de los grupos que estemos trayendo pues este tipo de productos financieros al mercado, mucho más en el valor agregado que podamos proveer, ¿no? Porque vas a poder, o sea, conforme haya más capital, va a haber menos competencia, o sea, va a haber más grupos fondeados, vas a tener que competir más por las buenas oportunidades, y entonces creo que es otra razón de por qué el valor agregado va a ser importante. Entonces, claro, ese sería como que muy... Sí, mira, nosotros analizamos o platicamos desde el punto de vista legal, qué es lo que se firma o qué cuestiones son las que se revisan. Pues también nosotros, también desde el punto de vista legal, en un futuro de 15 años pues va a haber grandes cambios. De hecho ya ha habido evolución hacia la firma electrónica, todo lo que es cómo se va a regular la cadena de transacciones, los contratos inteligentes, todo eso que al final de cuentas, gracias a la tecnología, seguramente va a hacer este tipo de transacciones mucho más rápidas, mucho más flexibles, más rápidas. Claro. Entonces creo que bueno que andan ustedes en esto, qué bueno que se han encontrado a un mercado pujante y a un grupo amplio de emprendedores que quieren participar, y pues felicidades, Santiago, y mucho éxito en el batch 8. Por aquí hay algunas personas para cerrar que comentan cosas puntuales o preguntas puntuales. Por ejemplo, si primero antes de invertir requieren hacer unos estudios ambientales para validar su modelo de negocios, una cuestión muy particular de una pregunta. Yo te diría, ¿tienen algún punto de contacto para que puedan ese tipo de cosas procesarlas? Claro que sí, les dejo mi correo. Mi correo es muy sencillo, de santiago@500.co. Por ahí lo tenemos en la pantalla, los datos de contacto de Santiago. Y de verdad, mándenos cualquier duda que tengan, en específico esa de los estudios ambientales. No hacemos estudios ambientales antes de invertir. Normalmente nuestros tipos de empresas no están haciendo ni construcción, ni están manejando químicos. Hay una serie de cosas que no nos hacen de ese lado. Lo que sí es bien interesante es que a partir de este fondo tenemos a un inversionista institucional muy padre, que es el IFC, y con ellos hemos trabajado en tener unas políticas de lo que le llaman Environmental and Safety. Y entonces sí hay una serie de cosas bien interesantes en las que tenemos un buen músculo, no solo nosotros, sino a través de la alianza con ellos, alrededor de no hacer nada que esté usando, pues tú sabes, ni nada que esté relacionado ni con venta de armas, ni con trata de gente, ni con ciertos tipos de cosas que son muy dañinas contra el medio ambiente. Entonces sí es algo que tenemos un conocimiento y un interés y una responsabilidad. Pero normalmente el tipo de empresas en las que invertimos no requiere ese tipo de estudio antes de tomar una decisión de inversión. Respecto a hay otra pregunta, ¿me ayudan a pulir el modelo de negocios? Pues creo que es parte del proceso, ¿no? Claro. Ahí tienen los puntos de contacto. Las preguntas que no leímos las vamos a poner en el blog. Sí, en algún momento se van a contestar. Lo que vamos a hacer, bueno, ahorita tenemos que avanzar y cerrar para no ampliarnos, porque probablemente ya se cansó todas las personas que
que nos han estado viendo. Pero lo que vamos a hacer respecto de estas preguntas y respecto del resumen es, evidentemente vamos a subir este webinar en su integridad en nuestras redes sociales y en nuestro sitio, y vamos a poner un post del blog con las preguntas y respuestas correspondientes. Y pues le agradezco mucho, María Elena, te agradezco que hayas estado aquí con nosotros, te agradezco, Santiago, y esperamos que se repita pronto en otras circunstancias y otras temáticas. Creo que va a seguir habiendo muchas temáticas para estar platicando de estos temas. Platicarnos cómo te fue en el bacho. Claro, podemos venir dentro de unos meses y les platicamos de todas las empresas que tomamos y lo que están haciendo. Bueno, pues gracias a todos por su asistencia. Que les vaya muy bien.